Ya está. Ministra de la Defensa Pública, la doctora Lorena Segovia. Buen día, doctora. Buen día Carlos, Marcos, ¿cómo están? Buen día. Doctora, te molestamos por no sé si decirle, no sé, comunicado de la pastoral social, creo que es, ¿verdad? Sí, la pastoral de la vida, dice ahí, en uno de los comunicados, sí. Que, Pastoral de la Vida Arquidiocesana, dice. Así es. Realmente no conozco a las personas que firman el documento, pero sentaron una postura respecto a mi postulación al cargo de ministra de la Corte, realmente en base a mentiras, mm, porque lo que se desarrolla en el comunicado no es lo que yo dije, no es lo que yo manifesté en esa audiencia, ponen en mi boca cosas que yo no dije. Y yo entiendo que las personas puedan opinar distinto, este es un derecho constitucional a la libre expresión. Hasta considero de que pueden inclusive señalar que no tengo la idoneidad para un determinado cargo. Eso también es una opinión y se tiene que respetar. Pero lo que no admito es que mientan. Y en esos comunicados se miente, se habla de cuestiones referentes a cambios hormonales, abusos sexuales en niños, o sea, cuestiones que están totalmente fuera del contexto, que no son opiniones, sino que ponen en mi boca como si yo estuviese propiciando ese tipo de situaciones. Y eso no es cierto. Basta con ver la audiencia pública, pero eh, no todos ven las audiencias públicas, ¿verdad? Y se quedan con una información falsa. Gracias por darme la oportunidad de decir que ese comunicado miente absolutamente. sí, estábamos comentando con Marcos acá que yo no escuché lo de la audiencia, pero sí escuché la entrevista que te hicieron, creo que el viernes pasado a la mañana, Marcos y Lucas, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. en donde explicaste muy bien desde mi punto de vista el tema de que lo que te preguntaron a vos y lo que vos respondiste, o sea, no se puede desconocer la existencia, ¿verdad? Claro. De estas personas y sobre todo el derecho que tienen de acceder a la justicia. Así mismo Y es. en este comunicado, en eso se resume todo, y en este comunicado dice que el que tiene que ocupar la corte o que la persona que tiene que ir a la corte debe tener en cuenta solamente al hombre y a la mujer. O sea, si uno no, si un hombre se siente mujer o una mujer se siente hombre, el ministro tiene que desechar cualquier tipo de petición que haga esa persona. Son las conclusiones de estas personas que suscriben el documento. Yo me pregunto si esas personas realmente leen en el sentido de que dimensionan Mm. el estado en el cual nos encontramos, ¿verdad? Nosotros estamos ante un estado social de derecho y la Corte Suprema de Justicia debe garantizar la vigencia de los derechos, porque están todos en la Constitución, pero ¿qué pasa cuando se vulnera alguno de estos derechos? La única opción que tenés es recurrir a la justicia y aparece ahí ese tercero, que es el juez o la jueza, y dispone que se te restablezca el derecho o se te declare un derecho. Esa es la función del Poder Judicial. Es una función trascendental dentro de un Estado. Y la Constitución dice que se debe allanar todos los obstáculos para el acceso a la justicia. No se le puede negar a nadie el acceso a la justicia. Ahora, que después el juez diga o la jueza diga no corresponde, sí corresponde, eso es parte de su jurisdicción. Pero lo que yo señalé y voy a seguir señalando siempre, porque estoy formada en el derecho y como como futura ministra de la Corte me postulé, ¿verdad? ¿Cómo negamos el derecho de acceso a la justicia a alguien? ¿A quién? ¿Dónde dice que podemos negarle? Eso es imposible dentro de un Estado de derecho. Entonces, eh, me voy a sostener en eso. La No, realidad existe, no se esconde bajo la alfombra. Si esa persona es vulnerada en sus derechos, si es abandonada, si es maltratada, si es discriminada,
la única opción que tiene es recurrir a la justicia y esa es nuestra obligación. Eso es lo que yo dije. Claro, y además, a ver, quiero entender, así estábamos estábamos hablando con Marcos y poniendo de ejemplo, de acuerdo, según este comunicado, según este comunicado, eh, esta, esta persona que no había podido jurar ante la corte porque estaba vestido De de mujer. mujer y él tiene el nombre de varón, Kimberly creo que se llama, Sí, se le dice. Kimberly es lo que Sí, ella ella asume. ella se Claro, identifica como mujer. imagínate, o sea, según este comunicado, ella no tenía, o sea, la corte no tenía que atender su petición o su pedido, no tenía que haberle tomado ese juramento, ¿verdad? Así es, Imagínate lo así es. grave que es como estaba haciendo luego la corte, que no le tomaba, no le convocaba Sí. justamente por eso. Y el ministro Martínez Simón, y estábamos reconociendo con Marcos, tuvo la valentía de decir, bueno, hay que tomarle juramento. Está el artículo 25 de la Constitución Nacional, creo que es 25, el que uno construye su personalidad. Bueno, Su identidad, sí. su identidad, perdón. Su forma, sí. Exacto. Entonces, de acuerdo, lo grave que es lo que se plantea para mí en este comunicado. O sea, negarle el acceso a la justicia a una persona que, o sea, que tenga la identidad sexual que tenga, ¿verdad? Ujú. Y sí, yo creo que las opiniones personales deben ser escuchadas, atendidas y respetadas. Y mi postura se tiene que analizar en el marco del derecho y yo me reafirmo que lo mismo que vos dijiste, es el derecho de la persona a tocar la puerta de la justicia. Eso sustenta toda la división de poderes en nuestro país. O sea, si no se admite eso es atentar contra la República. O sea, realmente son las bases de nuestro Estado social de derecho. Ujú. Como un postulante o una postulante a la Corte Suprema del país, la Corte Suprema de Justicia, puede responder distinto. Sí, O sea, así mismo. inclusive te cuento que me dicen, ¿por qué no contestaste de otra manera? ¿Cómo se puede contestar de otra Claro, manera? O sea, la pregunta es, ¿existe o no existe? ¿Y qué le voy a decir? No, porque para algunos existe y para otros no existe. O sea, no. ¿Qué le puedo existe. decir yo a la gente que está trabajando conmigo, que está atendiendo casos? Cuando yo termine esa audiencia, me van a llamar y van a decir, señora, ¿usted qué pasa? Nosotros Mm, teníamos esto. O sea, usted nos está sacando su apoyo. Usted quiere que nosotros digamos que no es. O sea, esto tiene muchas implicancias. Yo Porque puedo existen. poner un ejemplo, que incluso Sí. un ejemplo que ocurrió, ¿verdad? Estaba yo en el quinto curso del Colegio Nacional de la Capital, General Bernardino Caballero, eh, y aparece un mitaí, un jovencito, un niño, básicamente, en los primeros días de clase, primer curso, con mucha tendencia a que él no se sentía un varón, era una nena, Ujú, básicamente. ujú, Y sí. sufrió a ver un poco, todos los atropellos que uno puede llegar a sufrir. Se le ató por el mástil, se le ató por la planta del mango que está en el fondo del colegio hacia la cancha, se le hizo desaparecer su mochila. Entonces, dicho este ejemplo, se presenta ante la justicia esta persona y de acuerdo a la concepción de este comunicado, la justicia le tiene que decir, no venga acá con esos problemas porque vos no existís para el derecho. Esa es más o menos a ver un poco el ejemplo claro y concreto a partir de este comunicado, ¿verdad? Y ese es un planteamiento que ningún jurista se puede hacer. O sea, yo quiero que esta misma pregunta se haga a cada postulante así mismo es. a la Corte de Suprema Justicia y lo que pueden decir es, no sé si existe porque nunca tuve un caso como este. Pero entonces yo reformularía, en el caso si usted no sabe que existe, reformularía la pregunta y le diría, dígame,
En el caso de que esta persona se presente ante el tribunal, tiene derecho o no a peticionar que no sea víctima de maltrato, que no sea víctima de violencia. Tiene derecho a peticionar eso. Yo no creo de verdad que ningún postulante diga que no tiene derecho. O algún Porque juez se le ocurra, o algún ministro de decir la que no corte tiene derecho, se claro. ocurra rechazarle su presentación porque tiene esa tendencia, ¿verdad? no, es que no resiste un análisis jurídico este tema. No. Y no resiste y es tan básico, es lo que enseñamos en introducción al derecho, o sea, ni siquiera es algo que se requiera un posgrado para entender que el acceso a la justicia está previsto para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. No es que algunos nomás tienen acceso a la Así justicia. mismo es. Entonces, eso es lo que yo dije. Existen y tienen derecho a acceder a la justicia. Y si se pide, se tiene que atenderle. Yo no hablé de que eso es lo correcto, no dije que hay que fomentar, no hablé de cambios hormonales en los adolescentes. No era ese el objeto de la pregunta y es más, yo me estoy postulando a un cargo judicial. No voy a entrar en las honduras sobre la orientación sexual de las personas. Eso ya es una cuestión que no estaba en el área del cargo en el cual yo me estoy postulando. Entonces, de verdad, al terminar la audiencia, jamás pensé que unas palabras se pudieran interpretar de una forma tan contraria a lo que yo dije. Y lo que sí me preocupa de repente, no demasiado, pero sí pienso, que cuánto incide cuando uno tiene que tocar temas que son de repente temas complicados. Y ahí pues está el tema. Si vos no estás preparado para enfrentar ese tipo de situaciones o estas como las que yo estoy viviendo, no estás preparado para ser ministro o ministra de corte. Porque para ser ministra o ministro de corte tenés que tener liderazgo, tenés que tener firmeza, tenés que tener conocimiento. Entonces, a contrario de lo que las personas piensan de que una situación como esta a mí me puede amilanar porque de alguna manera yo considero de que si esto es lo básico que uno tiene que tener cuando está en un puesto tan importante de liderazgo. Por eso hay que tener no solo el coraje que decía siempre un miembro del Tribunal de Honor que hacía tanto hincapié, es tan cierto. Hay que ser consecuente con lo que uno piensa y tener una hoja de vida y ser coherente, porque el Poder Judicial, lo que no tenemos que olvidarnos es que toca la vida de mucha gente. Y muchas veces nos olvidamos de eso, de que nuestras decisiones tienen directa relación sobre muchas vidas. Y en ese sentido yo dije lo que pienso como jurista, como la jurista que yo pretendo ser. Y yo soy una jurista humanista. Yo veo a las personas y yo defiendo la dignidad humana, pero no porque yo sea algo extraordinario. Porque dice la Constitución que me formé en ese sentido y trato de vivir mi vida pública y privada de esa manera. No es fácil, pero es mi decisión de vida. Entonces, eso es lo que puedo decir de mí y las personas que me conocen saben que soy una mujer sencilla, simple, digo las cosas que pienso y me comprometo con lo que digo y lo que pienso. Correctísimo. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una excelente jornada. Muchísimas gracias a usted y también por la oportunidad de transmitir lo que yo pienso y lo que pasó realmente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública y candidata Y comparto plenamente, reitero, comparto plenamente sí, lo manifestado por la doctora Lorena Segovia.